El chalequero fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Sus crímenes fueron inspiración para diferentes obras literarias. Aquí te cuento la historia de El Chalequero, un personaje del México antiguo que fue comparado con Jack el Destripador. O al menos, eso cuenta la historia. Un hombre de mediana edad que viste un sombrero y una chaqueta. En su rostro luce un bigote tupido y una mirada incierta. Así es la fotografía más conocida de Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero, asesino en serie mexicano que quitó la vida a 21 mujeres en el ya lejano México de finales del siglo XIX. Su periodo de actividad concordó con la de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barba Azul mexicano, el Destripador mexicano del Río Consulado o el Degollador del Río Consulado. Antes de continuar con el video, quisiéramos agradecer a Lucía Báez de Ciudad Obregón, Sonora y Emiliano Ortega de El Paso, ya que son algunos de los suscriptores que constantemente nos sugieren historias. No olvides sugerir la tuya y decirnos de dónde nos escuchas. Ahora volvamos a la historia. Francisco Guerrero Pérez nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de una madre golpeadora y asfixiante y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Guerrero, quien jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia ni sus asesinatos, aún así estuvo casado y procreó 4 hijos con su esposa llamada María, y otros más extramaritales. Vivía en la colonia de Peralvillo y en varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio, donde todos sabían lo que hacía pero nadie denunciaba por miedo. Paradójicamente, Guerrero se declaraba católico devoto de la Virgen de Guadalupe y contaba orgulloso haber sido en su infancia sacristán. Vestía de manera estrafalaria aunque elegante. Siempre usaba pantalones entallados, fajas multicolores y chalecos de charro. Lo describían como guapo, elegante, galán y pendenciero. Existen 2 teorías sobre su apodo de El Chalequero. Una apunta a que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda. Otra menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales a chaleco con la mujer que él quisiera, entendiendo la expresión a chaleco como algo que se hace de manera forzada. Se dice que carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, cuentan que era una persona carismática y de ahí sus muchas amantes. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de una persona antisocial y narcisista. Lo describían como tranquilo, callado, ponía demasiado cuidado a su cuidado personal. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes eran de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. Se dice que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia. Muy probablemente no conoció una imagen paterna o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres. Quizá de un padre golpeador. Pertenecía a un estado social bajo y era prácticamente analfabeto. Guerrero era educado e incluso caballeroso. Era así como se ganaba la confianza de sus víctimas. Jamás se identificó algún grado de deficiencia intelectual en él. Y de hecho, sus crímenes mostraban a un asesino altamente organizado. Un hombre delgado de tez morena, estatura mediana, escrupulosamente arreglado de la manera occidental, con un comportamiento refinado y galante, solo con una mirada penetrante y vacía.
El chalequero abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto sí hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento y finalmente, por razones que no están muy claras, quizá para que no pudieran ser identificadas, en algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Tiraba los cadáveres en el río Consulado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador. Al igual, sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares lo anunciaban como «Hay un chalequero inglés». La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres que incluso, en algunas ocasiones, tan solo fueron identificadas parcialmente. De 1880 a 1888, durante el Porfiriato, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos. Ya para entonces, Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo del arrabal, pero al verse atrapado negó todos los crímenes. Tras su captura, nuevas denuncias se entablaron en su contra. El chalequero solo fue condenado por un asesinato y una agresión. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte. Pero se dice que el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció solo a 20 años de reclusión. Esto en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por error, recibió el indulto y fue liberado. En junio de 1908, fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, a quien ejecutó de la misma manera que a otras de sus víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado. Supuestamente fue que la anciana lo había hecho enojar. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2,000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero, alias el Chalequero, falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910 a la edad de 70 años, justamente en el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como causa de su muerte y otras indican que falleció de una contusión cranoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Se dice que jamás mostró señales de arrepentimiento. Y esta fue la historia del Chalequero, un personaje del cual sus crímenes sirvieron de inspiración para 2 grabados del reconocido artista José Guadalupe Posada. Estos se encuentran en el Museo del Artista en la ciudad de Aguascalientes. Además de la novela Carne de Ataúd, del periodista y escritor Bernardo Esquinca, están inspirados en los crímenes de este personaje. ¿Y tú ya conocías la historia de este personaje? ¿Conocías la historia del Chalequero? Haznos saber en los comentarios sobre qué otros datos conoces de él. Siempre son de gran ayuda para próximos videos. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te traemos historias igual de interesantes a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia poco conocida de nuestro México, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.